Hola, buenas tardes. ¿Qué tal su desesperación por este encierro? Están igual que yo, que ya no saben ni qué hacer con tanta ansiedad, que por ejemplo nos lleva a hacer cosas como esta, a exponer el interior de nuestra casa en las redes sociales. Así que ya es un tema grave. Fíjense que estaba recordando ahorita mientras pensaba qué hacer en el vínculo que existe entre la biología y la responsabilidad penal de las empresas. Como ustedes saben, nuestro país optó por una responsabilidad penal autónoma y por lo tanto le reconoció la capacidad de acción y capacidad de culpabilidad a las personas jurídicas. Pero también todo esto parte de la idea de que es un sistema. Y la construcción como tenemos la responsabilidad penal de las empresas en México es a partir de la teoría de sistemas de Niklas Luhmann y por supuesto Habermas y Parson, todos ellos. Precisamente porque existe una acción comunicativa y la acción comunicativa organizacional es el psique del ente. Esa acción comunicativa que está construida por una estructura normativa de acción, por una racionalidad decisional, por los fines y medios sistémicos, por la estabilidad de las organizaciones, o más bien organizacionales, y la evaluación de los procesos colectivos. Esa acción comunicativa que aprendemos de la teoría de sistemas, tanto de Niklas como de Junger Habermas, nos lleva al derecho penal, una herramienta maravillosa para comprender cómo la persona jurídica sí es una persona apta para realizar un acto, y ese acto puede ser reprochable a través de la culpabilidad. Bueno, pues partiendo de esa idea es que nosotros podemos decir que la acción comunicativa es el psique organizacional. Es la columna vertebral para hablar de la culpabilidad. Por eso me llama mucho la atención que en todos estos foros, cursos, talleres que existen de capacitación sobre compliance penal, detesto esa palabra, nunca se habla ni de derecho penal sustantivo, ni tampoco se habla de el origen sistémico de la responsabilidad penal de las empresas. Y todo eso se lo debemos a la biología. La biología nos enseñó lo que reconoce desde luego Parson y Niklas Luhmann y Habermas, de que proviene de la teoría de sistemas. Por eso todo sistema es autopoiético y todo sistema es homeostático también. La responsabilidad penal de las empresas en sí mismo exige ser autopoiético, exige ser homeostático. ¿Y cuáles son esos instrumentos, esas herramientas que a nuestra teoría de responsabilidad penal de las empresas le dota de elementos autopoiéticos y homeostáticos? Pues es la teoría del delito, no es otra cosa, es la teoría del delito. Quieren ver cómo, por ejemplo, en una audiencia inicial, más bien yo quisiera ver cómo en una audiencia inicial se abordan elementos de teoría del delito, ya sea causas de atipicidad, causas de justificación, causas de exculpación, atenuación por la forma en la que interviene una persona jurídica, ya sea como autor, coautor, autor mediato o partícipe, cómplice o inductor, o cómo se queda a un grado de tentativa de los tipos penales que aparecen en nuestro numerus clausus.
todo eso es indispensable. ¿Cómo una persona jurídica va a actuar en defensa legítima, cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho, estado de necesidad justificante y, por supuesto, el consentimiento justificante? ¿O cómo va a actuar bajo un error de tipo o un error de prohibición? Vencible, invencible, directo, indirecto. ¿Cómo va a actuar, por ejemplo, bajo un criterio o más bien una idea de inexigibilidad de otra conducta? ¿Cómo se le puede analizar un asunto a una persona jurídica desde una perspectiva de el juicio de reproche ante un dolo que no es un dolo equivalente al dolo de una coautoría? Aquí se trata de un dolo organizacional, y ese dolo organizacional o esa culpabilidad organizacional, ambos elementos, uno desde el lado del tipo y el otro desde el lado de la culpabilidad, tienen un apoyo, y el apoyo es la acción comunicativa. Y para hablar de responsabilidad penal de las empresas es indispensable hablar de la teoría de sistemas. No se puede abordar de otra forma, al menos en México, por la manera en la que decidimos analizar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. A fuerza debe ser a través de la teoría de sistemas. ¿Y cómo lo estructuramos? O más bien, cómo se formula la imputación a través de otra figura también exclusiva en México que se llama la clasificación jurídica. Y que, como ustedes saben, esta se construye con un tipo penal, un grado de ejecución, una forma de intervención, una naturaleza dolosa o culposa de la conducta y en su caso la clase de concurso. Así es como debemos plantear un asunto de responsabilidad penal de una persona jurídica, o como algunos le llaman compliance. ¿A poco no es detestable esa forma de plantear compliance? Pero bueno, en fin, se llama responsabilidad penal, y para hablar de responsabilidad penal de las personas jurídicas necesitamos hablar de derecho penal sustantivo, de tentativa, consumación, desistimiento desde una persona jurídica. Tenemos que hablar también, por supuesto, de los delitos de acción y de omisión, de comisión por omisión, según el tipo penal, claro. Y todo esto es parte de lo que nos hace hacer un encierro como este. Saludos, fuerte abrazo.